Jesús quería dejar algo en el corazón de sus discípulos. Quería realmente darles un ejemplo de lo que ellos por 3 años y medio estuvieron viendo en la vida de Jesús. Ellos habían escuchado todas las enseñanzas del Sermón del Monte. Ellos habían visto a Jesús sanar, resucitar, alimentar. Así que por 3 años y medio, Jesús le había demostrado a ellos que Él los amaba. Y es por eso que Juan comienza este capítulo 13 diciendo, Él los ama y los amó hasta el fin. Juan entonces nos está narrando este pasaje que ha impactado su mente y Dios ha permitido que haya quedado grabado en el corazón de Juan para que hoy nos llegue a nosotros este mismo desafío que le llegó a los discípulos cuando estaban celebrando la Pascua, un evento tan importante dentro del pueblo de Israel que es celebrar la salida de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Así que en este contexto de libertad, en este contexto de liberación, de dejar ser esclavo para ser hombres y mujeres, una nación libre en Cristo Jesús, Dios en Cristo nos da un ejemplo de lo que realmente hace un esclavo en el tiempo de Jesús. Y Jesús hasta ahora les había enseñado muchas cosas. Ellos habían visto a Jesús practicar, pero hasta ese momento, solamente en 2 ocasiones, habían practicado lo que Jesús les había enseñado. Y lo que único había en la mente de Jesús antes de partir de este mundo es que sus discípulos aprendieran que ellos también tenían que practicar, que ya era el tiempo de practicar. A veces nosotros como personas, como creyentes, nos llenamos de información, nos llenamos de conocimiento, tanto bíblico como también intelectual, pero pocos somos los que ponemos en práctica de todo ese conocimiento. De igual manera les pasó a los discípulos, conocían todo lo que Jesús sabía, sabían que Jesús era el Hijo de Dios, sabían que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, pero no habían puesto en práctica todas las enseñanzas que Jesús le había enseñado a ellos. Y ya era el momento en que ellos comenzaran a practicar. Y Jesús usa su propia vida para que ellos la tomaran como ejemplo, para que otras generaciones siguieran haciendo lo mismo que ellos comenzarían a hacer después que la cruz sucediera. Jesús en esta comida, que es la cena o celebración de la Pascua, les enseña a ellos, les enfatizan a ellos, que ellos deben de imitar a Jesús. Eso es un seguidor de Jesús. Una persona, un hombre, una mujer, un niño, un joven, que imita a Jesús, que hace lo que Jesús hizo. Y eso es lo que Jesús quería que sus discípulos comenzaran a hacer, que se convirtieran en seguidores de Jesús, pero también en imitadores de Jesús. Es cierto que la mayoría de nosotros nos es difícil servir como Jesús. Y ese es el centro de esta enseñanza, que el amor es servicio, pero el amor sirve constantemente. No solamente podemos amar a una persona un momento, un instante o en un evento y después no seguirlo amando. Jesús dice que cuando nosotros servimos, estamos amando, pero nuestro amor en servicio debe ser constante. Por eso Él dice, yo los amé hasta el fin. Jesús no dice, yo les serví a ustedes en amor solamente cuando ustedes pasaban por crisis o solamente cuando ustedes me eran fieles y me seguían en el mar de Galilea. No. Jesús dice, yo he decidido servirlos en amor y los he amado hasta el fin. He dado muestra de mi amor que hasta el fin. Así que el amor es algo constante. No es algo solamente temporal. No es algo solamente circunstancial. Te amo porque me amas o te amo porque en un momento dado me serviste. Jesús le dice, yo les he amado a ustedes aún aunque ustedes no me amen a mí. Yo les he servido a ustedes aunque ustedes todavía no se han percatado de que yo soy el que tiene el dominio sobre toda la creación. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el creador y estoy ahora ocupando la posición de un esclavo, sirviéndole a ustedes. Hemos entrado a la cena, dice Jesús. Hemos entrado a esta fiesta y ustedes no se han percatado quién soy yo. Y ninguno de ustedes se ha dispuesto a tomar el papel de siervo. Ninguno se había percatado que según la costumbre hebrea, que cuando alguien entraba invitado a una iglesia era lavarle los pies.
Porque en la cultura hebrea la gente no tiene autos, no tienen zapatos cerrados, no andan en aire acondicionado, caminaban y el polvo del camino suciaba sus pies. Y lo más importante era lavarle los pies al que llegaba en la casa. Y los discípulos estaban tan ocupados en ellos mismos que no se percataron que a su maestro, al rabino, al creador del cielo y la tierra, no le habían servido. Y Jesús no le reclama, no le dice, oye, ¿por qué ustedes se han olvidado de quién yo soy? ¿Por qué Jesús no les mandó a servir? Jesús aprovechó su olvido sin reclamarle y les da una enseñanza. Es cierto que en nuestro tiempo no es difícil servir, estamos muy ocupados con nuestros trabajos, algunos tienen 2 y 3 trabajos, después llegan a sus casas, están ocupados con las tareas de sus hijos y sus hijas, con las quehaceres del hogar, la comida, etcétera, y al otro día tienen que prepararse otra vez para la misma faena. Pero piensen esto, Jesús es la persona más ocupada que ha existido sobre toda la creación. Jesús llevó una vida más ocupada que tú y que yo, sin tener hijos, sin tener esposa, sin tener que hacer homework, sin tener que hacer nada de eso que nosotros nos hemos cargado o la sociedad nos ha cargado. Jesús es la persona más ocupada. Si no, lea el Evangelio de Marcos para que usted vea que Marcos nos presenta a Jesús, un Jesús que siempre está trabajando, no para de día y de noche. Por tanto, ellos habían visto a Jesús que era un hombre que trabajaba, que no paraba de trabajar, que trabajaba a la par de su Padre. Sin embargo, en medio de su vida tan ocupada, Jesús tenía tiempo para servir a la gente. Tenía tiempo para hablar con la samaritana. Tenía tiempo para acercarse a una mujer que estaba pronto de ser apedreada por los fariseos. Tenía tiempo para ir a resucitar a Lázaro. Tenía tiempo para invertir su vida en la vida de sus discípulos. Jesús tenía tiempo, dice que se iba a solas toda una noche para hablar con el Padre, para que el Padre le mostrara la voluntad para el próximo día. Por tanto, Jesús era un hombre ocupado y él tenía tiempo para hacer lo que nosotros decimos que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para discipular, no tenemos tiempo para compartir con otras personas, no tenemos tiempo para visitar a un enfermo en un hospital. Decimos que somos una familia, que amamos a la gente. ¿Sabe que en el hospital hay 2 hermanos que están hospitalizados y posiblemente nadie en la congregación, excepto 2 o 3 personas, los ha ido a ver? Hay personas que están enfermas. Posiblemente muchos de nosotros no lo hemos llevado a Dios en oración. Hay muchos matrimonios con problemas y usted ni siquiera se percata porque no está pendiente de servir a otros. Vivimos como los discípulos en nuestras propias preocupaciones. Y yo le doy gracias a Dios por los evangelios. Es cierto que los evangelios, o un solo evangelio, no contiene todas las cosas, pero Lucas en capítulo 22 nos dice qué estaba pasando en la mente de los discípulos. Por eso no se percataron de quién estaban allí en la cena, el Señor, el Rey de Reyes, el Creador de los cielos y la tierra, que tenía a su disposición todo el poder del mundo. No usó su autoridad para decirles a ellos, oye, ustedes son los que tienen que servirme a mí. Sin embargo, Jesús, gracias a Lucas 22, nos dice que lo que había en su mente no era servir a Jesús, quién sería el más importante cuando Él viniera en su reino. Dice Lucas que estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser más importante. Y Jesús, me imagino que se había sentido frustrado y los miraría uno al otro, pero ¿qué hacen ustedes ahora preguntando quién va a ser más importante si me han visto a mí por 3 años y medio, que yo que soy el más importante de toda la creación, he estado sirviéndole a todo el mundo? Sin importarme si me aman o no me aman, si me odian o no me odian, les he mostrado el amor a todos. Y muchas veces nuestra mente está en eso. ¿Qué es lo más importante para mi vida? Y no se percataron que lo más importante era servir a Jesús. Era lavarle los pies al maestro. Me gusta porque Jesús no es peleón como yo. Él no es colérico, claro, no tiene ningún temperamento. Si hubiera sido yo, le hubiera dado tremendo sermón a los discípulos. Pero Jesús, como es un maestro de las ilustraciones, y buscó algo que estaba pasando en el corazón de los discípulos, y él quiso llegar al corazón de los discípulos.
Lo más importante no es lo que tú crees que es importante. Lo más importante es servir en el nombre de Jesús a todos aquellos que nos rodean. Juan, en su evangelio, no sé si usted lo sabía, el evangelio de Juan es un evangelio donde nos muestra Juan quién es Jesús, el valor, la importancia que tiene Jesús. Y eso es interesante dentro del evangelio. Hoy Juan no lo pierde de vista, aún en este capítulo 13, que Jesús es el verbo. Jesús es la palabra encarnada. Jesús es la palabra en acción. Él nunca ha tenido comienzo ni fin. Él siempre ha existido. Es eterno, de eternidad a eternidad. Él dice, Él es el verbo. En el principio estaba el verbo y el verbo era Dios. Pero Juan dice en el versículo 14 de su primer capítulo, y el verbo se hizo hombre. El verbo quiere decir logos, quiere decir acción. Quiere decir que el que hizo los cielos y la tierra, el logos, se hizo hombre. Dejó todo para ser como nosotros. Y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, siendo el verbo, podía haber usado su poder. Sin embargo, Jesús no consideró nada de su divinidad, nada de su poder, sino que dice que Él se rebajó. Él descendió poco a poco hasta que ocupó la posición que nadie quiere ocupar, ser un esclavo, servir a otros. El apóstol Pablo capta bien lo que dice Juan en la carta a los Filipenses y habla en el capítulo 2:3, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, dice la palabra, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejantes a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice que Jesús tenía una naturaleza, es la naturaleza de siervo. Nuestra cultura nos dice, usted es el mejor, usted tiene bastante que trabajar, bastante que superarse para lograr ser el mejor. No se entretenga en el camino sirviendo, ayudando, entreteniéndose con la gente. Cumpla sus metas de ser alguien en la vida, de lograr algo en la vida. La gente molesta para nosotros subir, por eso no nos preocupamos por la gente. Porque es que tengo que invertir mi tiempo en algo, en una persona, cuando puedo usarlo en algo provechoso para mi propia vida. Hoy la cultura en la cual nosotros vivimos insertados en esta cultura, vemos que lo más importante para nosotros somos nosotros mismos. Y pensamos que lo que tienen que servir son los líderes, es el pastor. Son otros los que tienen que limpiar el templo, son otros los que tienen que recoger las mesas, son otros los que tienen que recoger las sillas, son otros los que tienen que discipular, son otros los que tienen que compartir el evangelio, son otros y son otros y son otros, pero no soy yo. Y se nos olvida, como los discípulos, que tenemos, dice que Él está entre nosotros. El Rey de Reyes, el Creador del cielo y la tierra, el poderoso, está en medio de nosotros. Y cuando yo sirvo, yo no le sirvo a la gente, yo le sirvo a Cristo a través de la gente. Si no le sirvo a la gente, no le estoy sirviendo a Cristo. Por eso el gran mandamiento dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dios necesita ser amado? Claro que no. Dios no necesita que tú lo ames ni que yo lo amo. Nuestro amor llega a Jesús a través del prójimo, de ese que está en mi trabajo, de ese que está en mi familia, de ese que está en mi vecindario, de ese que está en mi escuela. A través de esa persona llega mi amor hacia Dios cuando yo le expreso mi amor a esa persona. Porque Dios no está necesitado de nuestro amor, pero nosotros sí necesitamos del amor de los unos por los otros.
Por eso dice que debemos amarnos los unos a los otros. Pablo dice que Jesús se rebajó. Me gusta mucho como dice en inglés. Dice, He made himself nothing. He made himself nothing. Claro, como está traducido del griego al inglés, y este está traducido del griego al español, me gustó más el inglés. Dice, no es nada. No pensó en él. Y este es el concepto que Pablo nos transmite de Jesús. Que siendo Dios, no fue nada. No demostró su poder, pudiéndolo demostrar. Su autoridad sobre sus discípulos para ocupar un lugar que nadie quiere ocupar. De estar sirviendo hasta el fin a los demás. Jesús constantemente en los evangelios vemos que él se estaba rebajando, haciendo lo que nadie quería hacer. Pero el Padre le había mandado hacer su voluntad y era servir a los demás. Mostrar que Dios en él vino a vivir no solamente, a morir no solamente por ellos, sino a servirlos a ellos para que ellos siguieran sirviendo a los demás. Tenemos entonces un desafío en nuestra vida. Tener la misma aptitud que tiene Cristo. Tenemos que tener esa mentalidad de siervo como Jesús. Juan escribió este evangelio muchos años. Yo no sé si ustedes saben, lo primero que se escribió no fue los evangelios. Lo primero que se escribió fue la carta a los Gálatas. Y es interesante cómo Pablo, si no leyó nunca los evangelios, pudo hablar en sus 13 cartas, comenzando por la carta a los Gálatas, y la segunda carta fue la carta de Santiago, y la tercera fue primera de Tesalonicenses. Así que no se escribieron primero los evangelios, primero se escribió Gálatas. Pero había algo muy importante dentro de la cultura hebrea, que aunque no tenían la Biblia, sabían la Biblia de memoria. Sabían todos los eventos de la vida de Jesús, y Pablo escuchó de los apóstoles, palabra por palabra, las enseñanzas de Jesús. Y él las pudo poner en práctica porque Pablo entendió que toda la vida de la iglesia partía al momento en que Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Él había ofrecido el mejor servicio en la cruz al morir por nosotros para mostrarnos que él, ocupando nuestro lugar, ahora nosotros podíamos recibir su perdón y su justicia para seguir mostrando el amor de Dios a los demás. Ellos estaban preocupados quién iba a ser el más importante. ¿No es verdad que nosotros vivimos como los discípulos? Y es interesante, los que estaban discutiendo, ¿saben quiénes son? El mismo que está narrando el evangelio. Juan y Jacobo, su hermano. Eran los que estaban preocupados. Pudo entender entonces que estaba mal en vivir preocupados solamente pensando en sí mismo, cuando Jesús quería que Juan y Jacobo, el hermano de él, sean hombres que sirvieran a los demás. Jesús ocupó nuestro lugar entonces en la cruz para poder ser limpio. No nuestros pies, sino todo nuestro cuerpo. Por eso Jesús le dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Los discípulos entendían que el poder estaba en ser el primero. El poder está si yo logro tener una buena carrera. El poder está si yo logro tener mucho dinero. El poder está en que si yo logro ser alguien en la vida. Sin embargo, Jesús, el poder del evangelio está en ser un siervo. En ser un esclavo. En querer limpiar los pies, que es la parte más sucia de todo el cuerpo, según la mentalidad hebrea. Hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Y ustedes serán grandes en el reino de los cielos y podrán juzgar sobre las naciones si son siervos. Si aprenden de su maestro a hacer lo que nadie quiere hacer. Cuando entendemos la inmensidad del amor de Dios, es lo que nos motiva a servir a Jesús. No servimos para ganarnos el cielo, sino servimos porque Dios nos ha dado el cielo como un regalo. Y estamos muy agradecidos de Dios
por habernos escogido de entre millones y millones de personas durante toda la historia de su redención. Dios me ha escogido a mí, que no soy el mejor, sino que soy el peor, para poder servirle en el nombre de Él. Cuando observamos la vida de Jesús a través de los evangelios, vemos que Jesús trabajaba igual que el Padre. Él tenía tiempo para estar con los pecadores, tenía tiempo para escuchar a los fariseos, tenía tiempo para tener relación con su Padre. Jesús tenía tiempo, tenía las mismas 24 horas que tienes tú. Estaba leyendo un libro que habla sobre liderazgo, y el autor dice dentro del libro que cada uno de ustedes, incluyéndome yo, tenemos 21 horas libres en la semana. Si no saque cuenta, no se la voy a sacar para no alargar el sermón. Usted tiene 21 horas libres que usted no hace nada durante la semana. La pregunta es, ¿esas 21 horas usted la dedica al Señor? Usted puede en su récord, en su journey, en su travesía, decir, wow, esta semana estuve 21 horas dedicada al Señor. Para que usted vea, 21 por 4 semanas, ¿cuántas horas es? 88 horas, 84 horas al mes. ¿Usted usa 84 horas al mes? Saque cuenta para que usted vea. Si la multiplica por 12 meses, 84 por 12, los que le gusta la matemática, como a Henry Marente. ¿Cuántas horas es? Después Henry me lo dice, 84 por 12. Va a ver cuántas horas usted tiene en el año. Y usted cuando saca cuenta del tiempo que ha tenido con Dios para discipular, para orar, para servir, para visitar a alguien en el hospital, para llamar a alguien, para consolar a una persona, para visitar, para darle un rayo a una persona, para estudiar con esa persona y ayudarlo en su matemática o en su física o en su química. Usted se va a dar cuenta que no estamos haciendo el papel de siervo. Dice que cuando llegó el turno de Pedro, le dijo, tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Hay dos cosas que en esta conversación Jesús quiere dejarle claro a Pedro. Primero, que él quería servirle a Pedro. Y lo segundo, que Pedro necesitaba que Jesús lo dejara servir. Muchas veces nosotros servimos, pero se nos olvida que también otros tienen que servirnos a nosotros. Nosotros no tenemos la respuesta a todo. Ustedes sufren, yo también sufro. Ustedes pasan por momentos de soledad y tristeza. Yo también paso por momentos de soledad y tristeza. Ustedes tienen luchas espirituales. Yo también tengo luchas espirituales. Yo no soy un superhombre. Yo no soy un super espiritual. No estoy ungido que mi conexión es directa con Dios. Ustedes tienen luchas en su familia. Yo también tengo luchas con mis hijos, con mis nietos. Yo también tengo luchas como ustedes. Pero nada ni nadie puede detenernos en servirnos los unos a los otros. Y eso es lo que dice Jesús. Así como yo se lo hice a ustedes, también otros tienen necesidad también de ustedes, que les laven los pies, que les sirvan, que estén con ellos en sus momentos difíciles. También en sus momentos de alegría. En todo tiempo, dice Jesús, que Él nos amó y debemos amar a la gente y servir a la gente en todo tiempo. ¿Y quién no tiene necesidad de que alguien le sirva? A menos que usted no esté en esta vida y esté muerto ya. Pero si vivimos en un mundo caído, todos tenemos necesidad de ser servidos y servir a otros. Y Jesús quería que Pedro entendiera que no solamente él quería servirle, sino que él necesitaba entender que él recibiera también la ayuda. Porque muchas veces no queremos ser ayudados. Queremos creer que sabemos todo, que no tenemos problemas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, que creemos que no tenemos problemas. Pregúntese usted mismo, ¿usted está bien espiritualmente? ¿Qué te va a decir? No, bueno, gracias por tu honestidad.
yo estoy bien. Bueno, lo he predicado en sermones pasados. Uno le pregunta, ¿cómo estás? Bien. Pero chico, dime algo. Dime algo. Dime aunque sea que te duele un pie. Dile que aunque sea le gritaste a tu esposa o tu esposo, o tú eres un extraterrestre. Todos estamos bien. Cuando no estamos bien, dice la palabra. Cuando necesitamos ayuda de los unos a los otros. Claro, usted tiene que buscar hombres y mujeres maduros espiritualmente, porque si no se lo van a poner por Facebook, usted se lo cuenta a un inmaduro. O le va a dar un consejo que no es conforme a la palabra. Tiene que buscar hombres y mujeres maduros en la fe. Sabemos que no estamos diciendo cuéntale su historia o cuéntale su problema a todo el mundo, sino a hombres y mujeres que van a orar con usted, que van a caminar con usted y le van a guiar a través de la palabra. Discúlpese que no lo van a sacar. No se preocupe que no lo van a sacar en las redes sociales. A veces resistimos recibir la ayuda y pensando que siempre debemos ser nosotros que vamos a dar consejos, que siempre estamos nosotros para ayudar a los demás. Pero Jesús dice, háganse esto entre ustedes mismos. Pablo dice, ámense los unos a los otros. Juan también lo dice en su carta, ámense, hijitos míos, los unos a los otros. Pero somos egoístas como los discípulos de Jesús. Pensamos que a veces nuestros problemas y nuestras ambiciones son la gran necesidad de nuestra vida y tenemos que invertir tiempo en esta necesidad. Pero tenemos que tener una mentalidad de servir a otros. De servir a otros. Lo segundo que Jesús quería que Pedro tuviera en su mente, que él estaba ya lavado. Dice, tú no necesitas que yo te lave todo el cuerpo, Pedro. Aunque yo no he ido a la muerte en la cruz, pero en la predestinación ya yo te escogí para que sea mi hijo amado. Para que tú me sirvas, Pedro. Aunque no he ido a la cruz y he pagado el precio y he consumado tu salvación, Pedro, ya yo te escogí desde la eternidad y no tienes que esperar a la cruz para servirme, Pedro. Ya yo te he lavado. Si eres salvo por la sangre de Cristo, si ya has reconocido que Jesús es el Señor de tu vida, you are ready, tú estás listo para servir al Señor. No hay ningún requirement, no hay ningún requisito para servir al Señor. Solamente haber creído que Él es el Señor de tu vida para que todo lo que tú hagas para el Señor sea con el único motivo de llevarle la gloria a Él. Jesús le dice, ya yo te he limpiado, ya eres un escogido. ¿Qué estás esperando, Pedro? Si tú eres cristiano, si has conocido a Cristo, ¿qué esperas? ¿A que el pastor te lo diga? No, ya, si vive el Espíritu Santo en tu corazón, ya tú estás listo. Tú no necesitas conocer toda la Biblia para servir a Cristo. Ya estás preparado para servir a Cristo. Le dijo Jesús, el que ya ha sido bañado no necesita lavarse más los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Pues ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. ¿Qué pasaría en nuestra vida si nosotros imitáramos a Jesús? ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros imitáramos a Jesús? Si elegimos cada día imitar a Jesús, ¿cómo sería nuestra vida? Por eso Jesús les hace la pregunta, ¿entiendes esto? ¿Entiendes cómo se vería tu vida? Si tomas la naturaleza de quien te ha salvado, que es la naturaleza de un siervo, pues bueno, vas a ser dichoso. Si tú sirves, voy a bendecir tu vida. Si tú sirves, porque estás poniendo en práctica lo que yo te he enseñado. Los siervos como Jesús no se enfocaban en ellos mismos, se enfocan en los demás. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ustedes tienen que negarse a sí mismos y tomar su cruz. Jesús quiere entonces que nosotros no nos enfoquemos en nosotros mismos, sino que nos enfoquemos también en las necesidades de los demás. Ahora, ¿cómo puedo convertirme en un siervo? Voy a darte solamente 6 formas en que puedes llegar a ser como Jesús. Porque todos queremos ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Ese es mi desafío cada mañana,
Yo quiero ser como tú. Y le fallo cuando termino el día. Te fallé, Señor. Pero Él me vuelve a dar una nueva oportunidad. Y en mi corazón hay un deseo de ser como Jesús. Aunque a veces no lo logro. Y Pablo sabe, y también Jesús lo mismo lo sabe, que no vamos a lograr en esta vida nunca llegar a la estatura de Jesús. Pero no me detengo en mi meta. No me detengo en mi misión. Por mis caídas no son las que valen, sino mis levantadas en el nombre de Jesús. Mi propósito es ser un día como Jesús. Aunque tal vez en la tumba usted diga, no lo lograste, pero cuando Él regrese, va a perfeccionar mi salvación, y en Cristo, por su resurrección y por su venida en gloria, voy a lograr ser como Jesús. Si quieres ser como Jesús, tienes que pensar que Dios no está tan preocupado en lo que tú haces. Porque también los que no conocen a Jesús también sirven a otras personas. A mí me han servido personas que no conocen a Jesús. Pero Jesús no está tan tan interesado en qué hacen los discípulos, sino por qué lo hacen. ¿Cuál es la motivación? Que digan que yo soy bueno, que soy un buen pastor, que soy una buena persona. No. Yo sirvo para que digan que Jesús es bueno en mí. No yo. Él en mí. Si no fuera Jesús en mí, yo sería como los discípulos, preocupados quién va a ser el más grande. No ni en el reino, sino en esta tierra. Lo segundo, los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Si usted nota, usted cree que su familia es suya, que sus hijos son suyos, que su dinero es suyo, que su townhouse, su casa, su auto es suyo. Pero los que tienen el corazón de Jesús como siervo son mayordomos. Nada me pertenece. Usted se puede, yo no he visto ninguna tumba que le han echado una casa de 3 cuartos con 2 baños. Y si usted la busca, bueno, me enseña la tumba esa, debe ser un tumbón, grandísima, ¿no? Puede ser que te tienen el papelito de lo que debes todavía de mortgage. Pero la casa no te la van a tirar allí. No te van a tirar a todos los hijos allá adentro, porque se van a ir contigo. Si usted nota, todo lo que tenemos es de Él. Y Dios me dio a mis hijos para ser un mayordomo de mis hijos. ¿Sabe lo que es un mayordomo? Uno que cuida la propiedad de otra persona para que haya dividendos. Y el que tiene el corazón de siervo como Jesús no se considera un dueño, sino un mayordomo. Él me dio mis hijos, Él me dio mi familia, Él me dio mi trabajo. Él me ha dado la vida para que yo la administre para la gloria de Él. Para que mis hijos, mi familia, todo lo que yo tengo, que no me pertenece, sino es un regalo que Dios me ha dado. Si no, si es así, ¿usted puede impedir que un hijo suyo se vaya? No puede impedir. ¿Usted puede impedir que lo voten en su trabajo? No lo puede impedir. Dios en su gracia y en su misericordia conserva nuestro trabajo, conserva nuestra familia. Por tanto, todo le pertenece a Él. No soy su dueño de nada. Soy un mayordomo de lo que Dios me ha dado. Tercero, los siervos piensan que el servicio es una oportunidad, no una obligación. Usted si va al trabajo obligado, no es verdad. Sea honesto. Yo trabajé por 18 años como ingeniero. Yo iba obligado porque me pagaba $108 a la semana, no a la hora, a la semana. Y yo iba por mis $108 toda la semana. Yo iba obligado. Yo a veces no quería ir, pero tenía que ir con fiebre, con piedra en los riñones, con cólico nefrítico, como si arrastrándome. Yo tenía que ir a mi trabajo porque era una obligación. Pero el servir a Cristo no es una obligación, es una oportunidad que Dios me ha dado para gozarme en esa oportunidad que Él me ha brindado para poder servirle. Y tengo que hacerlo con alegría. Hay personas que sirven quejándose. Oye, nadie lo hace. Siempre me toca a mí. Nadie quiere limpiar los baños. Nadie quiere hacer esto. No lo hagas, porque es una obligación para ti. Todo lo que hacemos, aún en nuestros trabajos, aún en nuestras escuelas, en nuestra familia, hay que hacerlo con alegría.
Yo he visto esposos peleando con la esposa porque están lavando los platos. Hijo, hazlo con alegría, porque no es para tu esposa, es para el Señor. Todo hay que hacerlo con alegría, porque no lo hacemos para la gente, lo hacemos para el Señor. Así que si usted no cocina muy bien, aprenda a cocinar para que lo haga con alegría, para el Señor. Disfrutamos a la gente. Lo cuarto, los siervos no sirven conforme a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Interesante cuando Pablo se convierte en camino de Damasco, en el capítulo 9 de Hechos, él se encuentra con Jesús. Después él queda ciego y va a la ciudad y se encuentra con Ananías, un profeta, y le dice, levántate y entra a la ciudad y allí se te dará o se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo buscaba la dirección de Dios. Tenemos muchas oportunidades para servir, pero tenemos que usar la sabiduría y el discernimiento. ¿Dónde yo voy a servir? ¿Cuándo voy a servir? ¿A quién voy a servir? Porque puedo estar sirviéndole a una persona que realmente no quiere. Usted le puede dar un pescado a uno que no trabaja, pero no le puede llenar toda la casa de pescado toda la semana. Hay que enseñarlo que salga a buscar el pescado también. Por tanto, tenemos que hacer la voluntad de Dios, buscar la sabiduría, el discernimiento de Dios. Quinto, si queremos servir, tenemos que usar nuestros dones. Yo no sé si usted sabe, mis habilidades es lo que yo aprendo. Yo no sabía hablar, no tenía elocuencia, tenía mucho miedo escénico, pero eso fue una habilidad que yo alcancé. Comencé a esforzarme, me lo propuse. No, yo tengo que hablar como él habla. Yo tengo que lograr lo que él ha logrado. Y comencé a estudiar entonces cómo poder hablar. Cómo poder perder el miedo escénico. Cómo poder que ustedes no me impresionen. Si yo poder mantenerlos a ustedes no impresionados por mí, sino por la palabra de Dios. Eso es una habilidad. Un don es algo que Dios me regala. Es un regalo de Dios que Dios me da para que yo lo sirva en algo especial que Él me ha llamado a hacer. Y a Dios a todos les ha dado dones. Ustedes tienen muchos dones. Por tanto, a través de mis dones, entonces yo sirvo. Pero muchas veces, bueno, yo decía cuando era jovencito, yo lo he dicho muchas veces, yo quería ser cantante. Yo quería ser cantante. Había un grupo que se llamaba los 5U4, que eran unos cieguitos en mi país, no sé lo que se acuerdan de. Y yo quería tocar la guitarra como el principal de la banda, que era un ciego. Yo quería ser guitarrista y cantante. Y yo me hice un palo con unas ligas y yo me escondía detrás del escaparate, que sería como el walking closet aquí, a tocar la guitarra. No tocaba lo que tocaba, eran las dos ligas. Yo quería ser cantante. Y después entré a la iglesia en el año 85 y quería ser cantante, pero descubrí que los hermanos me dijeron, mire hermano, dedíquese a otra cosa, pero ni a tocar guitarra, porque esto no es con dos ligas, ni a cantar, porque esto usted no tiene ese don. Pero hay personas que usted le dice, usted no sabe cantar y se ponen bravos con usted. Se molestan. Pero si usted entiende que Dios le ha dado un don, el don sale y la gente te dice, óyeme, tú sí sabes cantar. Pero si te dicen, mi hermanito, mi hermanita, limpie mejor la batería o los micrófonos y deje el canto. Y busque el don, porque Dios nos ha dado todos dones. Todos tenemos dones. Y uno tiene que estar donde Dios me ha dado el don. Amén. Y lo último, debemos entonces servir enfocados en la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Pablo constantemente en sus cartas estaba centrado en Cristo. En Cristo, por Cristo, en Cristo. Él estaba constantemente enfocado en Cristo. Todo lo que yo hago, dice Pablo, lo hago por y en Cristo Jesús. Estoy enfocado en Él. Y cada cosa que a Pablo se le presentó, el propósito de Pablo era que Dios sea glorificado. Por eso no perdía las oportunidades. Mi servicio a Dios debe tener solamente un enfoque. Es darle la gloria a Dios. Es servirle a Él. Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús le lavó los pies? ¿Por qué Jesús no le dijo a uno de ellos, mira, Pedro, ven y lávame los pies? O Juan, ven y lávame los pies. Simón Iscariote, ven y lávame los pies. Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús no le dijo, ven y lávame los pies?
qué Jesús no lo mandó a ellos? Yo encontré que Jesús no lo hizo porque Él quería mostrarle que el amor es servir. Y Jesús seguro pensó, aunque no lo dice Juan, si yo los mando a que me sirvan, no van a pensar que yo los amo. Pero si yo les sirvo, ellos van a saber que yo sí les he amado hasta el final. Y si yo les sirvo a ellos, ellos seguirán sirviendo a las próximas generaciones. Y si yo les sirvo a ellos, ellos van a traer gloria a Dios cuando ellos les sirvan a otras personas. Por tanto, Jesús quería que los discípulos y nosotros entendiéramos que la mayor satisfacción no está en el hombre, no está en algo material. Nuestra mayor satisfacción o nuestra mayor dicha es servir a Cristo. A un hombre, a una mujer, a un niño, a un joven, a un anciano, aún a nuestros enemigos, como dice Jesús, pero es servirles a ellos. Jesús sabe que tú y yo no podemos practicar la regla de oro. Amar a los demás como a nosotros mismos. Desearles a los demás lo que nosotros quisiéramos para nosotros. Por eso Jesús vino. Por eso Dios vino en Cristo, ocupó el lugar nuestro en la cruz, para que nosotros ahora podamos servirle con el mismo amor que Él nos sirvió a nosotros. Jesús se puso en nuestro lugar en la cruz para mostrarnos cuánto nos ama. Jesús hizo dos cosas muy vergonzosas para su tiempo. La primera era lavarle los pies a los discípulos. Eso es lo más vergonzoso, porque ese es un trabajo de un esclavo, de una persona que no vale nada, que ha sido comprada por una persona para que haga el trabajo sucio de la casa o de la familia. Sin embargo, Jesús no escatimó hacer un trabajo vergonzoso. Y lo segundo vergonzoso que hizo Jesús es morir en la cruz. La cruz estaba determinada para los asesinos, para la gente perversa, para los depravados, los que no valían nada. Para ellos era la muerte en la cruz. Sin embargo, Jesús no se avergonzó en la cruz, a pesar de que vieron que era una vergüenza para él morir entre dos bandidos en una muerte predestinada para una persona que no valía nada en la sociedad, por ti y por mí. Para que nosotros ahora valoremos que ningún servicio que nosotros hagamos debe ser vergonzoso para nosotros, sino que es un gozo para el Señor. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Jesús quiere que tú les laves los pies a los demás. Jesús quiere que te quites el manto, que te quites todo eso que realmente para ti tiene un valor, que el manto es algo valoroso, de mucho valor para el tiempo de Jesús. La prenda más valiosa que tenía un hebreo es el manto. Con ellos se cubrían del calor, con ellos se cubrían para las tormentas de viento. Era lo más valioso. Fíjense que a un pobre usted le podía quitar todo, menos el manto. Pero dice que Jesús se quitó lo más valioso, su manto. Como dice Pablo, se quitó su naturaleza divina sin aferrarse a ella y ocupó la naturaleza de un siervo. Pablo dice que nosotros tenemos que cada día revestirnos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Vestirnos de esa naturaleza de siervo, porque esa es nuestra identidad. Eso es lo que yo soy, un siervo, inútil, pero un siervo en las manos de Jesús. Una vez que usted ha conocido a Jesús, Dios quiere usarte en sus planes.
Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú seas bendición a otras personas. Dios tiene un ministerio para ti. Dios tiene un rol para ti. Dios tiene una función para ti. Dios quiere que tú hagas algo en el reino de Dios, en su iglesia y fuera de la iglesia. La mejor misión no se hace en la iglesia, se hace en el trabajo, en la familia, en la escuela, donde usted va. Ese es nuestro lugar de misión. Termino con este pensamiento. Lo peor que hizo el emperador Constantino fue darnos a la iglesia de ese entonces edificios. La iglesia no tenía edificio en el siglo III. En el 395, cuando supuestamente Constantino se convierte a través del testimonio de su madre Helena, él comienza a entregar las basílicas y los templos a la iglesia que hasta ese momento estaba siendo perseguida por el imperio. Yo creo que fue lo peor que hizo Constantino, darnos estas 4 paredes y pensar que la vida cristiana es en estas 4 paredes. Que yo sirvo al Señor si hago algo dentro de estas 4 paredes. Pero si usted nota, Jesús no sirvió dentro de 4 paredes, en las plazas, donde estaban los leprosos, donde estaban los prostíbulos, cerca de ellos, en la playa, donde estaban pescando gente pobre. Por tanto, nuestro servicio, aunque comience en la iglesia, se tiene que extender fuera de estas 4 paredes. Yo puedo servirlos a ustedes el domingo, pero puedo no servirlos durante toda la semana. Pero Jesús dice que su servicio es constante, no un día. Cada oportunidad que Dios me da es una oportunidad para servir a los demás. Dios quiere que tú sirvas en la iglesia, fuera de la iglesia, pero también tiene una misión para el mundo. Y la próxima semana veremos cuál es la misión que Dios tiene para ti y para mí, donde tú trabajas, donde tú vas a estudiar, al restaurante que tú vas a comer, al lugar que vas a tomar tus vacaciones, al lugar donde tú juegas con tus hijos, al lugar que tú vas en el supermercado. Dios tiene una misión para tú hacerla. Y Dios quiere que nosotros hagamos la misión de Él. Amén. Así que los dejo con ese pensamiento. Fuimos salvados para servir, pero fuimos salvados para hacer una misión donde estamos. Pongámonos de